Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Historia sin Sombras. Como siempre, una verdadera bendición, un verdadero agrado contar con la escucha y la compañía de tantos hermanos que nos acompañan semana a semana a través de Querigma Radio. En esta oportunidad nos acompaña, como siempre, ¿no es cierto?, Saray Jaramillo. Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángelo, le doy la bienvenida y las gracias a cada uno de nuestros amigos que nos están escuchando por permitirnos llegar hasta donde están ellos, ustedes, y muy contenta también de ser parte de un nuevo episodio de Historia sin Sombras. Así es, sin duda una tremenda bendición, un tremendo agrado tener la posibilidad de llegar a sus oídos, de llegar a sus casas, de llegar quizás a través de una radio, quizás a través de un computador, quizás de un celular. De verdad que es una tremenda bendición poder compartir semana a semana con cada uno de nuestros auditores estas interesantes temáticas que siempre vamos abordando, buscando que podamos abordar esto realmente sin sombras, tratando de proyectar la verdad de Cristo y de abordar temáticas históricas que sabemos que son de relevancia para los contextos de nuestras naciones, pero siempre con una reflexión cristiana, una reflexión desde el reino de los cielos. Saray, ¿qué tal si nos introduces desde ya en este episodio y esta importante temática que estaremos tratando? Sí, el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de hechos y situaciones que se dan dentro de movimientos sociales, ¿cierto? Vamos a enmarcarnos dentro de los movimientos sociales que aparecen, digamos, como olas que van abriendo y modificando la estructura social, van modificando las sociedades, ¿ya? Van modificando la forma en la que nos comportamos porque también a través de ellos eh, se van abriendo nuevas posibilidades de legislación, de entender la sociedad, de pensarla, de proponer soluciones, de caminos de cambio, pero que simplemente no solamente se quedan en olas, ¿cierto?, de cambios promovidos por la gente, sino de que llega un punto en donde esta manifestación social o esta protesta ciudadana, ¿cierto?, constante, puede desencadenar en lo que se ha denominado estallido social, ¿ya? Eh, que en el caso de Chile, que ha sido uno de los quizás países que en este último tiempo más se ha hablado sobre estos, sin desconocer y desmerecer lo que también ha estado ocurriendo en otras partes del mundo y ahora muy de cerca en Colombia. En el caso de Chile, este es el nombre que reciben las series de masivas manifestaciones y graves disturbios que se originan, ¿cierto?, en Santiago y luego se propagan en todas las regiones de Chile, con mayor impacto en Valparaíso, Concepción, Arica, Iquique, Temuco, Valdivia, entre otros, hasta Punta Arenas. Y es una seguidilla de eventos que se desarrolla principalmente entre octubre de 2019 y marzo 2020. Otros nombres que se le acunan es crisis social, o también el Chile despertó, primavera de Chile, evocando la primavera árabe, y se entiende que es un tipo de manifestación masiva que también agrupa otros tipos incluso de manifestaciones culturales y que en el caso de Chile se origina por problemas que venían desarrollando la sociedad chilena en relación a la distribución de la riqueza o las oportunidades, digamos, que se dan para la población, donde tenemos una sociedad profundamente polarizada, con clases sociales también muy marcadas, pero que sin embargo el hecho que lo va a detonar, digamos, estos sucesos de protesta,
viene a poner el punto, digamos, de centro en el sistema de transporte público, específicamente el metro, donde un aumento de las tarifas genera una evasión masiva organizada de parte de estudiantes secundarios como protesta a la alza del metro, alza que no solamente era para los secundarios, sino que era para todos los, en este caso, ciudadanos de Santiago, de la región metropolitana. Pero, como les decía anteriormente, esta gran respuesta que se genera desde los secundarios en protesta sobre esta evasión, viene a evocar también el sistema de transporte de Santiago, de Chile, que pese a su constante modernización en las flotas de los buses y todo, ya venía arrastrando un problema de crítica y de desencanto digamos, de los ciudadanos, de los usuarios del servicio, desde muchos años antes. Cuando recién se implementa lo que hoy día se conoce como, bueno, en su momento fue conocido como el Transantiago, ¿cierto? Una nueva forma de entender una lógica de transporte que fue muy difícil de implementar en nuestro país. Fue un cambio bien abrupto, no, el proceso también de adaptación y de transición al antiguo sistema de las denominadas micros amarillas, que eran como estos buses más antiguos, más ruidosos, a unos buses un poco más silenciosos, más amplios, con otras dimensiones. Y no solo eso, sino que la red de conectividad, los puntos ya de donde debía tomarse el transporte, los diferentes recorridos que cambiaron y en fin, todo el mapa, digamos, de movilidad cambia en el Gran Santiago y generando distintas molestias. Con el tiempo lo que se prometía como un gran cambio termina desencadenando una gran frustración en la población chilena que, o sea, santiaguina específicamente, donde cada vez la población va aumentando, van habiendo más puntos de transporte más largo, no todo era accesible. Entonces son varias, digamos, situaciones que generan descontento y se van sumando en el tiempo hasta que finalmente las alzas de transporte, del pasaje, perdón, en las alzas del pasaje, que era una constante, también en el transporte público para poder mejorarlo, genera malestar porque a la vez existe por otro lado el descontento de que no se ve compensado el alza del pasaje con una entrega de un mejor servicio, a lo que también genera un mayor desembolso sobre todo de la clase media, que es la que más ocupa, digamos, o un porcentaje de la población que ocupa mayormente este transporte. Y no, lo cual tampoco viene a mejorar su calidad de vida, digamos, en otros aspectos, como el aumento de los sueldos, bla, 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 entre otros. Y como les decía, todos estos antecedentes que yo les estoy comentando, tal vez parecieran para nosotros cosas tan cotidianas, ¿cierto? Que vivimos en nuestros países, que vivimos en nuestras sociedades. Hoy día podemos hablar de alza del metro, aún hay países que no tienen metros o un sistema así. Y uno podría decir, tal vez deberíamos ser más agradecidos, y sí, yo creo que sí deberíamos ser más agradecidos, pero también hay descontento que a veces se acumula como en una persona cuando acumulamos frustraciones y no las exteriorizamos en su momento, sino que acumulamos tensión, amargura, hasta que llega un momento en que solo una situación, como fue el alza, o en nuestra vida personal puede ser una situación pequeña, nos hace estallar, nos hace perder el control, nos hace salirnos de nuestros cabales y tal vez generar un clima tenso en nuestra familia, con nuestros amigos. ¿Por qué? Porque no hubo un correcto proceso, ¿cierto? De ir sacando a luz o de ir confrontando situaciones personales que en su momento debíamos resolver. Esto mismo puede funcionar en una sociedad. Por eso estamos hablando de estos estallidos sociales, que en el fondo es como destapar una olla hirviendo de cosas que ya se venían acumulando, que no se habían resuelto.
Y bueno, en medio de este tiempo, en Chile este estallido social generó grandes repercusiones, como por ejemplo que hoy día, un año después o más de un año después, estemos en pleno proceso constituyente, donde ya hay una asamblea que se constituyó como tal con votación, se hizo un plebiscito, hoy ya estamos en proceso de cambio de una constitución, y eso fue fruto, digamos, de esta serie de protestas que se inició en este estallido. Entonces, el programa de este día es muy interesante, es muy atingente y coyuntural. eh, Tal vez estamos hablando de la historia muy reciente de nuestros países, y aun cuando tomamos como referencia el caso de Chile, sabemos que las naciones están conectadas. Por lo tanto, lo que pasa en un país también va a repercutir en el otro. Todos nos vamos observando. Así que realmente hoy ya tenemos un programa muy interesante. Como hijos de Dios, ¿debemos estar atentos a estos procesos? Desde luego que sí. Somos, como muchas veces lo hemos comentado, misioneros en la cultura. Y estos procesos son cambios culturales. En la historia en los programas anteriores de Historia Sin Sombra hemos revisado vidas de importantes personajes que se han involucrado en la vida política y civil de sus sociedades desde una perspectiva de reino. Hoy día necesitamos nuevamente recordar, rememorar esos aspectos y ser agentes de cambio positivo, ser las lumbreras, ser las antorchas vivas del Señor en medio del caos, en medio del desorden, y llamar a orden, ¿cierto? El cosmos, el caos, como lo hizo el Señor Jesús desde el principio. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia Sin Sombras. Estamos en Historia Sin Sombras y tal como nos comentaba Saray, introduciéndonos, ¿no es cierto?, a la temática de este episodio, estamos conversando sobre el estallido social en Chile y, por supuesto, las distintas repercusiones e implicancias que esto ha tenido. Siempre hemos ido revisando, ¿no es cierto?, distintas temáticas que de alguna forma nos proyectan hacia paisajes diferentes, ¿no es cierto?, países distintos, como hemos hablado, por ejemplo, de China, de Europa, de Estados Unidos también, pero en esta oportunidad hemos querido mirar también nuestra nación y pararnos un poquito también en la historia del presente, pararnos también en un acontecimiento y un proceso social que, tal como decía Sara, hasta el día de hoy estamos viviendo consecuencias, implicancias relacionadas justamente con el estallido social en nuestro país. ¿Qué es el estallido social? Bueno, una serie de manifestaciones, de protestas que se realizaron en Santiago principalmente, que también en otras ciudades del país, y que tuvieron un detonante, ¿sí? Tuvieron un detonante que fue el alza en la tarifa del sistema de transportes públicos. Esto ocurrió en octubre de 2019 y se dio dado la decisión de un panel de expertos de hecho transporte público, quienes anunciaron el alza del precio del metro de Santiago. Esto se aplicó desde el 6 de octubre y claro, fueron en realidad 30 pesos. 30 pesos en Chile no es algo, digamos, tan significativo, pero en realidad nadie al parecer lo previó, pero efectivamente este cambio trajo consigo una repercusión enorme porque fue el detonante de masivas manifestaciones en el país, el cual sin duda probablemente muchos de nuestros hermanos han escuchado en América Latina.
Cuanto más, por supuesto, ¿no es cierto?, aquellos que nos escuchan desde Chile, que conocen, digamos, mucho más de cerca también esta experiencia, esta realidad. Esto, por supuesto, no vino de la nada, sino que de alguna forma este fue el detonante, la subida en el precio del transporte, que evidentemente afectaba directamente a un segmento de la población muy alta, porque la mayoría de las personas hoy día se mueven en el metro de Santiago. Buena parte, digamos, de quienes viven en la capital, sobre todo porque quienes viven en ciudades grandes lo saben muy bien. Hay que recorrer distancias muy grandes, ¿no es cierto?, desde la residencia, desde el hogar, hasta un lugar de trabajo, por ejemplo. Y que eso implica, ¿no es cierto?, un traslado que en términos de tiempo es muy extenso, y por supuesto el metro, por sus facilidades, de alguna manera acomoda en términos de disminuir los tiempos de desplazamiento. Sin embargo, insisto, esto no fue lo único, sino que también lamentablemente se fueron suscitando una serie de otros elementos muy puntuales que fueron aconteciendo también en octubre de 2019 en nuestro país, en Chile, que fueron de alguna manera despertando una sensación de incomodidad, o yo diría que mucho más que eso seguramente. eh, por ejemplo, digamos, como botón de muestra, un ex ministro de Economía en nuestro país dijo: quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Esa fue la frase que, digamos, fue pública. Él estaba siendo entrevistado y este ex ministro de Economía señaló aquello: quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Es decir, quienes madrugaban, se despertaban más temprano y salían más temprano de sus hogares, podían verse beneficiados con una tarifa más baja de la que actualmente estaba siendo aplicada en ese entonces. Y esto evidentemente no cayó muy bien, digamos, entre muchas personas que oyeron estas palabras y no tuvieron una muy buena reacción. Al día siguiente, el 8 de octubre de 2019, también un ministro, ex ministro de Hacienda, también tuvo una frase que no fue tan afortunada, y él señaló que lo siguiente, dice: hay que destacar a los románticos. ¿Por qué? Porque han caído las flores, el precio de las flores. Así que los que quieran regalar flores en este mes, las flores han caído un 3,7%. Esto, por supuesto, todo esto en el contexto, digamos, de esta subida de 30 pesos, ¿no es cierto?, del metro, y se dieron estas desafortunadas frases de altos personeros de gobierno, y que curiosamente eran los representantes políticos de un área muy específica del país, que es la economía. Por un lado, el ex ministro de Economía, y por otro lado, el ex ministro de Hacienda. Y esto, evidentemente, insisto, no cayó muy bien entre las personas. Por otra parte, también el actual presidente de nuestra nación también señaló ese mismo día, un 8 de octubre de 2019, algo que después, por supuesto, fue muy criticado, pero él dijo en un matinal que en medio de la crisis de América Latina, es decir, en medio de una América Latina muy convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una democracia estable. Y todo esto empezó a caer como si fueran cartas, ¿no es cierto?, de naipes que empezaron a derrumbarse, porque de alguna forma se empezó a demostrar que la gran mayoría de los chilenos estaban muy descontentos con la situación que estaba viviendo en nuestro país. Y probablemente es cierto, ¿no? Por un lado, a nivel internacional hay una imagen del país, hay una imagen de Chile como un país estable en términos democráticos, como un país estable también a nivel económico, como un país que ha logrado despegar en términos económicos, que ha logrado, digamos, un cierto grado de estatus, si se quiere, y que incluso lo acercaba en alguna medida a los países desarrollados, aún sin serlo, digamos, pero al menos siendo un país en vía de desarrollo. Y lamentablemente uno ve cómo hay una suerte de contraste, ¿no?, entre este relato, ¿no es cierto?, que se nos daba por un lado, de mostrarnos como un país en muchos sentidos muy estable, económicamente, políticamente, donde de hecho muchos migrantes miraban a Chile como un país deseable para poder venir y alcanzar ciertas oportunidades laborales, por ejemplo.
No obstante, internamente un gran segmento de la población no estaba conforme, sino muy por el contrario, estaba realmente deseosa de un cambio, deseosa de un cambio. Y eso es lo que vemos en el estallido social, ¿sí? En parte al menos. Vemos que las personas empiezan a salir a las calles a protestar, y especialmente esto parte con los estudiantes secundarios, ¿sí? Con quienes, digamos, van al liceo, así les decimos nosotros a la enseñanza secundaria o enseñanza media en nuestro país, en Chile. Los estudiantes secundarios reaccionan, ¿no es cierto?, a esta subida, a esta alza del precio del transporte, y también, por supuesto, a las distintas frases de los personeros políticos, y empiezan a evadir el metro de Santiago, que es justamente donde se sube el precio del transporte. Empiezan a evadir, es decir, a no pagar, a saltarse los torniquetes, es decir, los lugares de paso donde las personas tienen que cancelar su pasaje, lo saltan masivamente. Esto se empieza a replicar y se extiende a distintos lugares de Santiago, hasta que finalmente, un 18 de octubre, ya no es solamente una evasión, sino que también hay marchas masivas y también una ola de violencia. Durante ese día, de hecho, se quemaron estaciones de metro. Las personas estaban realmente muy enojadas y reaccionaron con mucha violencia. Hubo realmente una ola de violencia durante ese día y los días siguientes. En adelante realmente se vivió una situación muy compleja, donde todos parecían muy desorientados porque nadie sabía muy bien qué estaba pasando, pero miles de personas salieron a protestar. Y de hecho, el 25 de octubre de 2019 es un momento muy especial, porque 1 millón o más de 1 millón de personas salieron a las calles en Santiago para manifestarse justamente en contra de los abusos, en contra de la desigualdad, en contra, digamos, de la situación que estaban viviendo. Y digamos, esta marcha marca un hito, porque efectivamente muestra que hay un descontento que es profundo, que parece ser algo que no iba a terminar. No era una marcha más, no era una protesta más, no era una señal de descontento más, sino que era algo mucho más grave y más profundo de lo que se había alcanzado a notar hasta esos días. Tener a 1 millón de personas marchando por las calles de Santiago, congregándose en las calles de Santiago para mostrar su disgusto con el sistema social, político y económico que tiene nuestro país, realmente no es menor. Para ponerlo en cifras, en Chile hay 18 millones de personas, y aquí salieron más de 1 millón de personas. Eso considerando que digamos, a lo largo de todo el país, ¿no es cierto?, que es muy largo, extenso, hay 18 millones de personas. Y solo en Santiago salieron más de 1 millón de personas a marchar y manifestarse. Esto dio lugar a realmente muchas situaciones muy complejas, acusaciones, por ejemplo, de violaciones de derechos humanos, porque en medio de este contexto, dada la situación de crisis que se estaba viviendo, la situación de desórdenes públicos que se empezó a dar junto con las manifestaciones, porque, por supuesto, muchas personas salieron a manifestarse pacíficamente, pero por otro lado también salieron muchas otras personas a manifestarse de una manera violenta, entre ellos quienes, por ejemplo, quemaron muchas estaciones del metro. De hecho, en un balance que realizó la misma empresa Metro de Santiago, se estableció que 20 estaciones de metro fueron incendiadas. Esto fue a 4, digamos, meses de este estallido social, y se estableció aquello: 20 estaciones de metro fueron incendiadas, y 58 estaciones sufrieron múltiples daños. Varios sistemas que utilizaban este medio de transporte quedaron inutilizadas, y los costos en daños podrían ascender al menos a $200 millones. O sea, realmente esto fue una situación muy compleja que vivió el país, y que hasta el día de hoy lo ha marcado, y probablemente lo seguirá marcando en los próximos años, en las próximas décadas. Sí, estamos en Historia Sin Sombra compartiendo acerca de estallido social y repercusiones
e implicancias en el presente en la modificación de nuestras sociedades. La verdad es que, como comentaba Ángelo, un estallido provoca ciertos distintos efectos, no es solamente un movimiento social, sino que es un conjunto de situaciones que van gatillando una ola de protestas y también ligadas a manifestaciones de violencia, que fue algo que caracterizó este movimiento social en Chile, porque no solamente es protestar, generar puntos de encuentro o un movimiento cultural, como ya lo habíamos visto en otros momentos, podemos recordar la denominada Revolución Pingüina, movimientos sociales asociados a los secundarios en el año 2006, 2011, que son momentos históricos también de profundos, que traen como consecuencia profundos cambios a la ley de educación, etcétera, y que también traen un arraigamiento cultural, ¿cierto? Una manifestación muy diferente. Pero esta vez había una ola de violencia que rodeaba y permeaba este movimiento, lo que también de repente lo hacía no muy consistente, porque por un lado había que escuchar las demandas, pero por el otro también el gobierno y las autoridades tratando de generar un orden público. La quema de... todavía hay situaciones que se están investigando, como la quema de las estaciones de metro, de los vagones, una inversión millonaria de uno de los sistemas más modernos que tenemos de transporte en Chile, en Santiago también, el metro, y estaciones que durante semanas no pudieron ocuparse, dada esta ola de violencia, estaciones de metro destruidas, buses quemados. Eh, y bueno, ¿qué podemos pensar sobre esto? Recuerdo que una de las maneras en las que la iglesia también comenzó a moverse, primero en estas semanas fue convocando tiempos de oración. De hecho, un tiempo incluso previo al estallido social. Yo en ese momento me encontraba fuera del país, pero, pero sí recuerdo de que hubo un hecho muy importante, y es que la semana anterior al estallido social se había estado realizando en la escuela Tabernáculos en Chile, con el pastor Fernando, y yo sé que algunos de ustedes también participaron, de hecho, de esa instancia, la que fue muy poderosa y sin duda marcó un tiempo para nuestra nación. Venían cambios, todos lo estábamos profetizando, se estaban viniendo cosas, pero nadie imaginó que los cambios iban a venir una semana después o iniciar una semana después y de este nivel. Aun cuando sabemos que los cambios los va promoviendo el espíritu, también las tinieblas ocupan estos espacios de cambio para poder sembrar violencia, sembrar destrucción. Pero en medio de eso, como hijos de Dios, la estrategia que el Padre nos daba, además de levantar adoración, intercesión, era también levantar una voz y manifestarnos como pacificadores en medio de los violentos. Actos tan sencillos como ir a limpiar los puntos de protesta. Después de las protestas, se hacían convocatorias, ¿cierto?, masivas de interdenominacionales para ir a limpiar las calles, ordenar un poco el desorden, orar por la gente, repartir agua, y realmente un acto tan contrario a todo lo que se realizaba durante las tardes o algunas horas de la noche. Y tener esa conciencia de manifestar un espíritu opuesto, porque nuestro reino es distinto, no es un reino, nosotros no necesitamos, como hijos de Dios, para que nuestro Padre nos escuche, hacer una protesta delante del trono. ¿Se imaginan ustedes nosotros haciendo una protesta delante del trono? Por supuesto que no. Algunos quisieron hacer algo así cuando el pueblo de Israel, los hebreos estaban recién saliendo de Egipto y se quejaron, ¿cierto?, de que estaban en el desierto, y fue quizá una de las protestas también que recibió Moisés, me imagino, o sea, no a este nivel, pero sí la protesta también responde a un espíritu de queja, a una amargura que hay en el corazón. Y en el caso de una sociedad, como yo les comentaba, puede ser una amargura por una herida, por algo no resuelto,
algo que estuvo hirviendo en el corazón muchos años, mucho tiempo. Y nuestra sociedad chilena claramente ha habido muchas cosas que no ha sabido solucionar, pensando en que el gobierno o el Estado son estas grandes instituciones eh, o temporadas, ¿cierto?, de administración, donde el uso de los recursos públicos, digamos, es el gran solucionador de los problemas de todos los chilenos. Cuando sí ayuda mucho, el orden es importante, la distribución de la riqueza es importante, eh, los, la solución a los problemas sociales son importantes, pero no lo es todo. Una sociedad también chilena que viene arrastrando profundas estilos también de vida, marcados también por la presencia del mercado, y bueno, un sinfín de características que van haciendo parte, ¿cierto?, de este tejido social. Algunos también lo acuñaban al origen de la Constitución de 1980, todo lo que se generó en ese proceso, de más de dictadura, también de una profunda represión que también vivió la nación, y que de hecho una de las frases que decía no eran 30 pesos lo que subió el metro, sino que eran 30 años. ¿30 años de qué? 30 años también de hacer valer una constitución que, que en ese momento estaba en vigor, que también había sido, digamos, puesta en marcha o implementada sin la aprobación o la participación de la ciudadanía en su conjunto, lo que también podríamos decir generó un dolor social, sí, puede ser, y que hoy día estamos viviendo, dado eso, un cambio tan importante como es un cambio constitucional, o sea, es volver a escribir un capítulo de la historia de tu país, pero de una forma participativa. Todos estamos súper atentos en Chile de lo que va a terminar sucediendo a partir de esto, o sea, para nosotros es muy novedoso. ¿Es una oportunidad? Claro que sí, pero también hay riesgos, pues las puertas que se pueden abrir, pero hoy en medio de este momento histórico, sabemos que Dios está con nosotros y que el Señor nos preparó como hijos de luz para estos tiempos, para hacer luces, para hacer lumbreras, para también ser instrumentos de su justicia, de su misericordia, de su juicio también. Entonces, un estallido social, leerlo desde los ojos del espíritu o desde una perspectiva de reino, es muy vital, para no solo quedarnos como espectadores, ¿cierto? Sino como hemos insistido tantas veces en este programa, que somos agentes de transformación, somos agentes de modificación de nuestros entornos, de modificación. Cuando nosotros hablamos con autoridad, el mundo espiritual se ordena, cambia, también cambia y debe cambiar la tierra, lo terrenal. Y como hijos de Dios es vital, no solo que lo entendamos, sino que sepamos cómo accionar, recibir estrategias del cielo. Ángelo, ¿qué nos puedes ir comentando en relación a lo que estamos hablando? Sí, efectivamente, tal como tú contabas, Saray, es interesante también que nuestros hermanos, que son por supuesto otros contextos nacionales, puedan también tener claridad de que efectivamente en nuestro país este denominado estallido social cambió muchas cosas, ¿no? Y tú lo mencionabas también, este proceso que hoy día estamos viviendo en Chile, un proceso constitucional muy relevante, un proceso de cambio constitucional, y que tuvo como punto de partida un acuerdo político, un acuerdo político que data del 15 de noviembre de 2019. Es decir, poco después de este estallido social, de estas masivas manifestaciones, protestas, que, insisto, involucraron no solamente una manifestación pacífica, sino también episodios de violencia y de mucha violencia, de violencia en las calles, como de una manera no antes vista, digamos, al menos en las últimas décadas en nuestro país. Realmente uno ve que fueron, bueno, episodios muy, muy violentos, tanto de personas que se manifestaron por la rabia, ¿no es cierto?, con la forma en cómo de alguna manera se estaba viviendo en nuestro país, pero también episodios de violencia desde las policías hacia los manifestantes.
para poder de alguna manera ir terminando esto, encontrar una salida política, institucional, ordenada de alguna forma y encauzar todo este malestar, es que aparece este acuerdo político del 15 de noviembre, donde la mayoría de las fuerzas políticas del país, exceptuando al Partido Comunista, se ponen de acuerdo para poder encauzar esto y despachar una ley, una reforma constitucional que habilitaba la posibilidad de realizar un plebiscito para poder cambiar nuestra Carta Magna, ¿sí? Para poder cambiar nuestra Constitución. Y ahí vemos cómo entonces se abre también un proceso muy profundo de poder revisar las bases de nuestra institucionalidad, las bases de alguna forma de lo que es nuestro país, ¿sí? Una constitución, si bien para muchos esto no era, digamos, el foco de lo que se buscaba, no es menor poner a disposición la constitución para ser cambiada, porque de alguna manera es poner a disposición el cambio de los fundamentos de una nación. En buena medida una constitución eso trata o busca hacer. Y en eso vemos que de alguna forma se logró, ¿no es cierto?, a través del estallido social, y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, estamos inmersos en eso. Posteriormente que las personas decidieran efectivamente un cambio a la Constitución con cerca del 80% de las personas que votaron y que indicaron una aprobación a la idea de poder construir una nueva Constitución, se dieron entonces posteriormente elecciones para convencionales constituyentes, es decir, candidatos que pudieran representar a las personas para que pudieran juntarse, dialogar, conversar, llegar a acuerdos y poder redactar una nueva carta fundamental, una nueva constitución. Estamos en medio de ese proceso, las elecciones pasaron hace un poquito tiempo atrás nada más, y ya están elegidos las 155 personas que van a redactar la nueva constitución, una propuesta en realidad de aquello, porque posteriormente viene un nuevo plebiscito de salida, que es el momento en donde todos los chilenos tenemos la posibilidad de votar nuevamente si aceptamos esa propuesta de nueva constitución o si la rechazamos y por lo tanto nos quedamos con la anterior, ¿no? Con la anterior que sigue aún vigente. Y en eso estamos hoy día como país, en un momento muy relevante de nuestra historia, donde tal como dice Saray, necesitamos más que nunca ser agentes de luz, agentes de transformación, que no solamente hablamos del reino, sino que también lo vivimos para manifestarlo en medio de nuestras comunidades de fe, pero también en medio de la comunidad nacional, donde necesitamos de verdad poder ser luz para momentos tan complejos, de tanta desorientación, donde de alguna forma han quedado expuestos los fundamentos del país también para ser revisados, para ser nuevamente de alguna manera reconstruidos, ¿no? Y a mí se me viene al corazón esa palabra que habla acerca de la importancia de poder reconstruir, ¿sí?, sobre las ruinas, tal como lo hicieron muchos cristianos anteriormente. Y hay que decirlo, esto no nace solamente, este estallido social, este movimiento de personas no solamente nace digamos, gatillado, ¿no es cierto?, por esta subida de precio de 30 pesos, ¿no es cierto?, el transporte público, particularmente el metro en Santiago, la capital de Chile, sino que nace de alguna manera arraigado en problemas de fondo. Nadie explota de alguna forma, ¿no es cierto?, como decía Saray, en un ardor, en una ira, con rabia, con frustración, para violentar a otros, para violentar la propiedad de otros, la propiedad del Estado o también propiedad privada, sin que hubiese, por supuesto, muchas otras cosas de fondo, ¿no? No se desata, digamos, ese nivel de violencia así nada más. Y esto es porque hay problemas de fondo, ¿sí? Chile vive problemas de fondo que tienen que ver especialmente con la desigualdad, tienen que ver especialmente con el trato que se le brinda a las personas y con una sensación de vulneración a la dignidad, ¿sí?, de vulneración a la dignidad humana. De hecho, algunos analistas y cientistas sociales que han debatido, conversado sobre estos temas y que por supuesto han hablado sobre esto mucho antes de que ocurriese, han señalado que, por ejemplo, el nivel de desigualdad en Chile es tan brutal que cerca de, estos son estimaciones por supuesto, pero cerca del 1% del país concentra el 25% de la riqueza.
El 25% de la riqueza del país está en manos de cerca de un 1% del país. Es decir, hay un nivel de riqueza que está altamente concentrada en un segmento muy específico de la población. Mientras que hay un otro porcentaje de personas que se distribuye, digamos, la riqueza de una manera muy, no muy pareja, digamos, sino todo lo contrario, ¿no? De una manera muy, muy desigual. Evidentemente que en todos los países hay personas que son más ricas que otras, ¿no es cierto?, que tienen más bienes, más dinero, más capital que otras, y por supuesto otras personas que tienen menos, pero el problema es cuando la desigualdad es algo estructural de alguna manera en un contexto nacional, eh, y es parece lo que al menos hemos visto en nuestro país. Y no solo eso, sino que también hay una, para decirlo en términos más técnicos, una escasa posibilidad de que haya movilidad social. No hay mucha movilidad social. Es decir, la posibilidad de que una persona que nace pobre pueda cambiar de alguna forma esa condición socioeconómica con la que nace. Como no es muy posible aquello, entonces evidentemente se genera un proceso de frustración, ¿no? Se genera un proceso de frustración porque es muy probable en nuestro país que una persona que nace pobre lo siga haciendo. Por supuesto, nosotros tenemos una mirada de fe, ¿no es cierto? Pero sabemos que no todas las personas comparten eso y sabemos que Dios es poderoso para sacarnos, ¿no es cierto?, del muladar, para levantar al pobre, ¿no es cierto?, al menesteroso. Eh, pero no toda la sociedad, ¿no es cierto?, asume esa fe y entonces eso genera, digamos, una frustración de saber que las personas que nacen pobres muy probablemente lo sigan siendo. En un buen segmento de la población eso parece que sigue ocurriendo, mientras que, muy por el contrario, hay una alta probabilidad de que los hijos de las personas ricas sigan siendo ricas y se sigan manteniendo en un estatus socioeconómico y aquello no varía. Esa incapacidad de que varíe aquello, de que hay una escasa movilidad social, es por supuesto de alguna forma determinante para que haya existido también este descontento, este nivel de descontento social tan brutal que hayamos terminado, ¿no es cierto?, en un estallido como el que acabamos de relatar. Eh, y eso no es lo único, hay otros elementos más, otros elementos de fondo. Otro problema de fondo es justamente el maltrato, de alguna forma, ¿no? Las personas suelen considerar que no viven o no suelen tener un buen trato, por ejemplo, en los servicios públicos, no suelen tener un buen trato en el trabajo y tampoco parecen encontrar un buen trato desde las personas que tienen mayores ingresos. ¿No? Pareciera que en Chile la identidad de las personas está muy fuertemente arraigada en el nivel de posesiones que tiene, ¿no? Y pareciera que de alguna forma eh, ese nivel de posesiones determinase buena parte de lo que es cada uno, ¿no? Eh, hay un movimiento, si se quiere, del ser al tener, ¿no? Donde el tener pareciera ser más relevante muchas veces en nuestro país, en segmentos de la población, donde parece ser mucho más relevante el tener, ¿no? Y eso construye de alguna manera una identidad y también a la vez va forjando ciertos muros, ¿no es cierto?, respecto de otras personas que tienen menos, ¿no? Y se va de alguna manera segmentando la población y generando incluso ciertos guetos, ¿no es cierto?, concentración de personas, donde es muy difícil encontrarse con el otro y también poder ayudar al otro, ¿no? Verlo no como un distinto, sino como alguien que también es merecedor de una dignidad, ¿no es cierto?, una dignidad humana. Entonces encontramos esos problemas de fondo también en el país. Por eso es que la gente, tal como lo decía Saray, sale a las calles diciendo, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Son 30 años donde se esperaba un nivel de crecimiento que equilibrase de alguna forma la vida de las personas para que no solamente siguiesen, digamos, un trayecto de pobreza, sino que también pudiesen de alguna forma ascender socialmente y de alguna forma esas esperanzas se vieron muchas veces truncadas y finalmente esto por supuesto no ha terminado hasta el día de hoy, como decíamos, seguimos nosotros en medio de un proceso constituyente para resolver esta tensión, pero ahí vemos que hay cosas que todavía son más de fondo, ¿sí? Y que tienen que ver con de alguna manera cuál es
la realidad del alma y del corazón de los chilenos, la realidad del alma, digamos, de Chile. Algo de alguna forma se desgarró en el corazón de las personas para que pudiésemos llegar a este punto de tanta tensión, donde se quiebra algo, ¿no? Para llegar a ese nivel de violencia. Realmente no llegamos ahí por nada. O sea, hay situaciones específicas que, que, que atravesamos como sociedad y que necesitamos saber resolver. Y ahí es donde yo creo que los cristianos tenemos un rol importante como articuladores de una solución, como pacificadores de lo mismo, para evitar la violencia. Hemos conversado, ¿no es cierto?, de hecho, como iconos en cómo justamente poder ser educadores para la paz, ¿no?, en poder ser promotores de la educación para la paz, en poder velar en cómo podemos resolver ciertos conflictos sociales y canalizarlos de una manera correcta, porque siempre vamos a tener conflictos, ¿sí? Inherente casi al ser humano el que las personas tengan visiones opuestas muchas veces de ciertas situaciones, pero necesitamos llegar a un acuerdo. Lo que vemos en la palabra es que el acuerdo tiene un poder, una capacidad para generar cosas que muchas veces en división no pueden hacerse, ¿no? Una casa dividida contra sí misma no prosperará, dijo Jesús. Y eso es lo que queremos que no pase con nuestra nación. Necesitamos llegar a un punto de acuerdo, de unión, porque sabemos que si no nuestra nación no prospera. Entonces muchas veces buscamos prosperidad y buscamos un cambio socioeconómico muchas veces, pero yo al menos creo como cristiano que eso no puede alcanzarse sin que primero exista también una sanidad del corazón, primero una sanidad en el alma, tal como dice Juan, ¿no es cierto? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero así como también prospera tu alma. Entonces hay una conexión entre esas cosas que no podemos olvidar quienes somos cristianos. Entender de que, por supuesto, necesitamos prosperidad y deseamos prosperidad para las personas, pero también necesitamos sanidad, sanidad del corazón. Y ahí es donde los cristianos tenemos un rol importante. Creo que no hay prosperidad sin sanidad. No hay prosperidad sin sanidad. Y no hay manera de poder lograr que una casa y una nación pueda prosperar si no está unida también. Entonces vemos en la palabra ciertas claves para poder alcanzar eso que de alguna forma las personas en las naciones buscan y quieren, ¿no? Se necesita sanidad y se necesita también unidad para alcanzar aquello. Saray, tus comentarios, por favor. Sí, la verdad es que confirmo lo que estás diciendo, Ángelo, en relación a la sanidad que debe brotar de nosotros como hijos de Dios, esas aguas salutíferas, aguas de sanidad para las naciones. Yo, mientras tú hablabas, yo venía aquí a recordar qué piensa Dios del clamor, porque como tú decías, Angelo, esto es el clamor que brota de la tierra, incluso no solamente de la gente, porque la tierra también se muestra a través de la gente, y es como el clamor, y la palabra dice que la creación clama, gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y aun cuando las protestas del 18 de octubre y el estallido social o las protestas en nuestros países, diferentes países, aparezcan carteles de cambio en la AFP, cambio en la salud, cambio en la educación, en el fondo, si uno lee entre líneas, ellos están pidiendo manifiéstense hijos de Dios. Esos carteles no los vemos, pero en cada cartel que ellos levantan, no más corrupción, justicia para tal niña que fue abusada, justicia para tal persona que perdió su casa, justicia para los asesinados por narcotráfico, justicia para el enriquecimiento ilícito, justicia o misericordia para los endeudados. En el fondo, cada uno de esos mensajes, si los pudiésemos reunir, recortar del periódico o de todos estos momentos de estas mareas humanas, ¿cierto? Que son las protestas, podríamos decir,
levántense, hijos de Dios, manifiéstense. Y es tremendo, porque, como les decía, son estos momentos los que hacen doblar rodillas a la iglesia. Y es también un tirón de orejas para nosotros de parte del cielo, por otro lado. No es solo la operación de las tinieblas, sino que también Dios nos pone a prueba. ¿Cuánto estamos dispuestos de orar? ¿Cuánto estamos dispuestos de clamar y amar a nuestra nación? Como iglesia, nunca es suficiente lo que hacemos. Nunca va a ser suficiente, o podemos decir ya realmente estamos cumpliendo, estamos satisfaciendo la necesidad de nuestro territorio. No, siempre hay más, hay mucho más que podemos dar, que podemos... ¿Y por qué? Porque Dios es una fuente inagotable y hay mucho de Él que nuestra nación, en nuestras comunidades, la creación misma necesita beber para ser redimida. ¿Qué piensa Dios del clamor? Yo me detenía a pensar en eso y, por ejemplo, aquí tenemos el Salmo 71, dice que con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Salmo 32 dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmo 121, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Proverbios 8.1, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Y así, Job 30:20, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Salmo 3:4, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Y así uno podría ir enumerando distintas intervenciones, momentos en la palabra, donde el clamor muestra cierto un grito, como decía Ángel, a veces un desgarrador del alma, del corazón, por un estado, por un auxilio, ¿cierto? El clamor se muestra ese sentido de auxilio, de ayuda, de levantar bandera, de decir aquí estoy. Es como a veces el último recurso. Pero sabe que ahí, aún en ese lugar, Dios te escucha, Dios oye. Muchos momentos donde Israel clamaba a Dios, Él oía y enviaba su respuesta. A veces las respuestas de Dios son a través de hijos. Por eso me llama mucho la atención, por ejemplo, Samuel. El profeta Samuel fue una respuesta para su generación. Él fue engendrado a través del clamor de Ana, una mujer que se desgarró en la presencia de Dios, orando para que Dios le diera un hijo. Y ella, sin darse cuenta, ella estaba clamando no solo por ella, sino que ella estaba manifestando el clamor de una generación en ella. ¿Por qué? Porque el sacerdocio estaba corrompido. Y por lo tanto, si el sacerdocio estaba corrompido, también la sociedad o la comunidad que rodeaba al sacerdote también estaba corrompida. Y su clamor personal, íntimo, se transformó también en un clamor comunitario, el clamor de un territorio. ¿Y Dios cómo responde a Ana? ¿A través de una situación, de una señal, de un proyecto? No, lo responde a través de un hijo, de una persona. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Jesús y tantos otros casos que uno puede ver en la palabra. Cuando el pueblo clama, ¿cierto? Cuando hay una generación que está clamando y Dios responde, y su respuesta es a través de el envío de hijos o la manifestación de hijos. Por eso creo que en este tiempo donde nuestras sociedades están clamando, están gimiendo, Dios envía respuesta a través de hijos de Dios. Nuestro pastor Javier, a quien también mandamos saludos en esta oportunidad y que prontamente ya esperamos tenerle de regreso en el programa, siempre nos recuerda que nosotros somos respuestas al clamor de nuestra generación. Tú que estás escuchándome, tú eres la respuesta al clamor de tu generación y tienes que manifestarte. En ti están contenidas las soluciones.
En ti están contenidas las ideas, en ti están contenidas esos discursos de aliento, de cambio, esos, sí, proyectos que vengan a mejorar. Por eso es importante que no solamente seamos anunciadores, sino gente que cree soluciones. Dios nos pone en medio de los conflictos, no para huir, como en un momento tal vez quiso Jonás o otros que huyen. No, Jesucristo es un hijo de Dios que enfrenta el conflicto. Él fue a la cruz. Ahí estaba el conflicto. El conflicto era que había separación. Él fue y dijo, no, voy a hacer puente. Voy a unir el cielo y la tierra otra vez. Voy a redimir. Y Él mismo se encarnó en la solución. Fue la solución del Padre manifestada a la tierra. Y solo fue necesario un sacrificio para traer solución a toda la humanidad. Así que cada uno de nosotros tiene el potencial de Cristo en nosotros, de ser esa misma solución para nuestra generación. En el lugar donde estés, en la posición donde Dios te vaya a poner, sirviendo a la congregación o teniendo un ministerio de extensión o de posicionamiento en algún área de la sociedad. Ahí te quiere Dios porque ahí Él te ve como un solucionador, como alguien que enfrenta el conflicto, que lo sabe resolver, que no solamente es pacificador para calmar las aguas, sino que muchas veces el conflicto se apaga cuando tú muestras una alternativa, un cambio, cuando se llegan a acuerdos. Y eso es importante tenerlo nosotros. ¿Por qué? Porque las soluciones están en Dios. Las ideas nuevas están en Él. Ojo, cosas que ojo no vio ni oído vio, van a venir a tu corazón. Y tienes que mostrarlas. Y Dios quiere hacer el clamor de esta generación. Por eso nunca es tarde. O sea, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir saliendo, tomándonos los lugares, ¿cierto?, de proyección de las comunicaciones, las redes sociales, que sobre todo en este tiempo de pandemia, donde estamos más encerraditos, a veces cuesta poder hacerlo, digamos, físicamente, por las medidas que se tienen más restrictivas, pero siempre hay oportunidades y también las redes sociales nos ayudan muchísimo, el mundo virtual, para poder conectarnos. Pero aún así, si no pudiésemos salir y solo tuviésemos la oración, bueno, hacemos uso de eso, pero no nos quedamos quietos. Es tiempo de poder crear puntos de encuentro y de crear espacios de creatividad. La creatividad funciona y generalmente se activa cuando se necesitan resolver cosas. Los grandes inventores, por ejemplo, ellos se encontraron con problemas. Hay oscuridad. Bueno, ¿cómo creamos entonces un sistema permanente de luz? Y así nacieron las ampolletas, un sistema permanente de comunicación y empezaron a hacer los primeros redes comunicacionales, de transporte, etc. Porque hay problemas, hay situaciones, hay crisis de distinta envergadura, pero ahí entra la creatividad y la creatividad está en Dios. Dios es un espíritu, Dios tiene un espíritu creativo. La mente de Cristo es una mente creativa, es una mente que piensa en soluciones. Por eso Él, cuando venía y sanaba a la gente, Él estaba dando solución a los problemas. Quizás no a todos los problemas, pero Él se encargaba de eso. La mente de Dios es una mente resolutiva. No deja medias las cosas. Y eso debemos ser nosotros. Gente resolutiva. Y dar respuestas diferentes a las que da el gobierno. ¿Por qué? Porque son respuestas que no se gestan en lo humano, no se gestan con una mentalidad caída, sino que vienen con amor, vienen con el servicio, vienen con luz, vienen con revelación. Y eso es un factor súper importante, porque la revelación la trae el Padre. No todos tienen acceso a esa fuente. Así que realmente este programa del día de hoy creo que
nos invita a eso, ¿cierto? A desarrollar esa mente de solucionadores. Estamos en Historias sin Sombras conversando sobre el estallido social acontecido en octubre de 2019 en Chile, nuestro país. Y la verdad es que se ha pasado volando este programa muy, muy rápido porque este sin duda es un tema que por supuesto nos toca mucho a nosotros que somos chilenos, que hablamos justamente de esta nación a la que amamos y bendecimos, el lugar, la tierra donde el Señor nos puso. Y queríamos cerrar por supuesto con algunas reflexiones finales. Eh, Tal como decía Saray, creo que como cristianos tenemos un rol social y transformacional que no podemos esquivar, que no podemos esquivar. Muchas de las personas que salieron a las calles en medio de estas masivas protestas, que insisto, incluyeron protestas pacíficas, pero también episodios de violencia muy graves, muy terribles, pero muchas de esas personas pedían, por ejemplo, dignidad. Probablemente fue una de las palabras o de los conceptos que más ha marcado este proceso social en Chile, la palabra dignidad. Y yo la verdad es que recordaba cómo los cristianos también en su época fueron actores sociales muy relevantes. Por supuesto, quizás sí en ese nivel de relevancia política o pública que muchas veces uno piensa que tiene que tener primero como para poder generar cambios. La verdad es que los cristianos de los primeros siglos transformaron sus contextos, sus comunidades, sobre todo en base, bueno, al amor y al poder del Espíritu Santo, sin quizás grandes cosas, sin grandes cargos políticos, sin aspirar, por ejemplo, a poder sentarse en una silla de autoridad humana, ¿no? Sino con el poder del Señor y amando a la gente. De hecho, la palabra dignidad cambió sobre todo gracias al concepto cristiano de dignidad. En la antigüedad existía el concepto antiguo de dignidad, que era un concepto, digamos, romano, donde las personas eran dignas en virtud de ciertas cosas, en virtud de un estatus social que tenían, ¿no es cierto?, como los patricios que tienen un determinado estatus social en Roma, o por haber hecho algo distinguible, muy relevante, digamos, socialmente, y en base a eso la persona adquiría dignidad. Adquiría en base a, de alguna forma, heredada, ¿no es cierto?, por la clase social a la que pertenecía, sus padres, su familia, o por hacer algo muy distintivo, muy, muy relevante, sobresaliente, algo heroico. Eh, y ese concepto de dignidad hoy día cambió profundamente por la irrupción del cristianismo. El cristianismo elaboró un concepto de dignidad distinto. Para los cristianos, las personas son dignas de una forma intrínseca, inherente. Cada ser humano porta una dignidad por sí mismo, solo por el hecho de ser ser humano, basta con que lo seas para que seas digno. No tienes que cumplir una gran tarea, ser alguien, digamos, heroico, ni tampoco provenir de una familia de alta alcurnia para poder ser digno. Ese concepto de dignidad, que es el que hoy día, digamos, se ha ido estableciendo en el medio del contexto cultural y como visional, no nació de la nada, nació del cristianismo, nació de los versos que encontramos en la Escritura, cuando dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. De ahí nace la dignidad humana. Nace del hecho de que Dios, siendo tal, se encarnó y vino a la tierra no en cualquier forma, pudo haber venido como, por ejemplo, no sé, un rayo, como lo imaginaban quizás los griegos, podría haberse manifestado quizás a través de una manifestación de la naturaleza específica, podría quizás haberse encarnado en incluso quizás algún animal, pero Dios escogió, porque podría haber hecho literalmente cualquier cosa, pero Dios escogió encarnarse en un ser humano. Dios mismo escogió encarnarse, hacerse carne, vivir entre los hombres y dar ese grado de dignidad. Y eso proviene insisto, del cristianismo. Si uno se pregunta por la salud, en Chile hay muchos problemas en salud, hay que decirlo, los cristianos de los primeros siglos fueron los que crearon los hospitales, especialmente a partir del año 369 después de Cristo, quienes basados en las palabras de Jesús, crearon los hospitales, que de hecho viene de la palabra hospitalidad, que es una palabra muy cristiana, ¿no es cierto? Basada en las palabras de Jesús, quien dijo, porque estuve enfermo y me visitasteis. De ahí nacieron los hospitales.
No solo eso, Flores Nightingale creó la carrera de enfermería después de que el Señor le despertó una mañana para preguntarle si estaba dispuesta a pagar el precio de esa decisión. O sea, una carrera entera que tiene que ver con atender a las personas que están en una situación de salud compleja, nace de eso, de una inspiración del Señor. Henry Dunant, el creador, ¿no es cierto?, de la Cruz Roja Internacional, se declaró un discípulo de Jesucristo, como los del siglo I. Así se declaró Henry Dunant, el creador de la Cruz Roja, quienes asisten y dan salud, ¿no es cierto?, en medio de situaciones de catástrofe humanitaria, en medio de guerras muchas veces internas o internacionales. Libertad, si uno se pregunta por la libertad. Bueno, William Wilberforce luchó en el Parlamento inglés para justamente abolir la esclavitud y en efecto lo logró en 1833. Si alguien busca quizás educación, bueno, Lutero y otros más, entre ellos, por ejemplo, Melanchthon, fueron los primeros en convencer a sus gobiernos para que destinaran fondos públicos para educar a las personas. Durante la Reforma Protestante apareció, de hecho, el concepto de educación obligatoria. ¿Por qué? Bueno, porque los cristianos creían que las personas necesitaban aprender a leer para poder acceder a la escritura, poder acceder a la Biblia. De hecho, los cristianos crearon los primeros jardines infantiles y las escuelas dominicales. O sea, hay un flujo enorme de inspiración del Señor para cambiar la sociedad, para transformarla, para traer nuevas ideas, tal como decía Sarai, y ser agentes de cambio. Hoy día creo que necesitamos eso, sobre todo, mucho más en medio del contexto que estamos viviendo como país, ¿no es cierto?, en Chile, en medio de un contexto muy complejo donde se ha desgarrado de alguna forma el alma del país y necesitamos sanidad, pero también ideas, para poder, ideas del cielo, para poder traer soluciones a problemas complejos en el Chile de hoy. Realmente se pasó volando el programa, así que, ¿sabes qué tal si vamos con los recomendados de este episodio y por supuesto también con tus palabras finales? Sí, amigo, realmente este episodio ha sido muy inspirador por lo reciente de los acontecimientos, pero también por la invitación y lo que nos inspira a hacer, ¿cierto? Creo que lo que podamos sacar como aprendizaje, ¿cierto?, de este proceso va a repercutir en las generaciones. Y por lo tanto es muy importante que lo tomemos no a la ligera, sino que también podamos ir abordando, digamos, los distintos procesos que se van dando, guiados por el Espíritu de Dios. Creo que eso es súper fundamental. Bueno, y en relación a los recomendados, hay un libro que se llama Fe Pública, ¿ya? Que también pueden encontrarlo y que también un poco habla sobre estos mismos conceptos que hemos estado desarrollando desde una perspectiva cristiana, la dignidad y un poco también ayudándonos a entender, aunque ha sido reciente también su escritura, pero estos procesos que no siempre son fáciles de explicar, sobre todo el contexto de iglesia, cuando a veces también tenemos esas dudas de como cristianos, ¿participamos o no participamos en las protestas? ¿Podemos opinar sobre esto o no podemos opinar sobre esto? ¿Cuál es nuestra participación? ¿Somos actores sociales o no? Creo que es importante, la iglesia para mí es actor social, porque está inmerso también dentro de la estructura de la sociedad y es un agente de transformación de la misma. Y de hecho lo lleva en su propia naturaleza. La iglesia es fundamental, fundamental. Así que ese es de los recomendados que tenemos. No sé si Ángel lo quieres comentar un poco más acerca de este libro, de los autores que también lo presentan. Y bueno, también tus palabras finales, querido amigo. Así es. Sí, bueno, el libro es de una agrupación, una organización que se llama Fe Pública. Escriben varias personas y se llama Por una dignidad despierta, reflexiones evangélicas sobre el octubre chileno, que fue el mes justamente donde acontece el estallido social. Realmente un buen libro para poder acercarse, digamos, a este episodio y proceso social, porque todavía está, digamos, en curso,
que vivió nuestra nación y que probablemente también sea muy relevante para los contextos de otros países en América Latina que también viven muchas veces problemas de fondo similares a los que nosotros contábamos, ¿no es cierto?, con alta desigualdad, problemas de movilidad social, una distribución de la riqueza evidentemente muy, muy desigual, y que por supuesto, insisto, podemos también ver esas situaciones y necesitamos como cristianos reaccionar a eso, ¿no? Y ser agentes de solución no solo para nuestras comunidades locales y nuestras propias congregaciones, sino también mirando lo que el Señor ama, ¿no? Mirando la mies que es mucha y los obreros son pocos. Y sabemos que, y así yo lo creo, ¿no? No tiene que ver solamente con evangelizar, sino también con poder ser agentes de transformación, poder ser agentes de sanidad para una sociedad que muchas veces vive una serie de enfermedades y que no logra encontrar sus salidas, sus soluciones en un sistema político que también muchas veces está deteriorado y también enfermo. Así que realmente un tremendo episodio hoy y nos despedimos saludándoles y agradeciéndoles por acompañarnos semana a semana en estos episodios de Historias sin Sombras. Que el Señor les bendiga grandemente. Un gran abrazo. Bendiciones. Chao, chao. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.